Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno y Dios es grande y poderoso para con nosotros en este hermoso día. Es un día lindo, es un día especial, es un día maravilloso, porque Dios Todopoderoso está con nosotros. A Él sea el poder y a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, dice el libro de Apocalipsis, donde los 24 ancianos tiran sus coronas delante de Él, donde los 4 seres vivientes rinden adoración a nuestro Dios, donde los ángeles que le asisten y le sirven adoran al Cordero, y donde la multitud de hombres y mujeres que han sido lavados en la sangre del Cordero están en la presencia de nuestro Dios. A Él sea el poder y la alabanza y la adoración, al único Dios y al verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el Dios que nos identifica en la persona de Jesucristo, en el sacrificio de su sangre que fue derramada por nosotros, por la humanidad. Un saludito siempre a todos los amigos de cerca, de lejos, a los hermanos en la común fe y a la familia, mi familia en diferentes partes del mundo. Que Dios Todopoderoso cumpla el propósito en cada uno de nosotros y en ustedes. Siempre es un privilegio y siempre es un honor poder compartir la palabra del Señor. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del eterno Dios, esa palabra permanecerá para siempre fiel. Estas son nuestras leyes, nuestras promesas, los requisitos, los mandamientos y los estatutos de Dios para cumplir las promesas, para obtener las promesas. Si nosotros la creemos, la vivimos, la practicamos, veremos el favor de Dios en la tierra de los vivientes. Nosotros somos una iglesia que creemos en el evangelio completo, el evangelio de santidad, de oración, el evangelio de búsqueda, de pagar el precio, de orar, de ayunar, de vigilar, de leer la palabra. En ese evangelio creemos nosotros, en el evangelio de poder, donde hay liberación, donde hay sanidad, donde hay derramamiento del Espíritu Santo, donde Cristo se hace presente, donde esperamos el avenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No daremos a nadie más la alabanza, ni la adoración, ni la exaltación, solamente al Cordero y al que está sentado en el trono, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Somos los ministerios apostólico, profético, fe en acción, donde pastorea nuestro pastor Salvador y Ada Cañas Luna. Tenemos servicio los días viernes, enseñanza los días sábados y servicio los días domingos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, usted puede venir y juntos con Cristo Jesús estaremos gozándonos de su presencia. Y quiero meditar hoy en unos pasajes de la Escritura, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8. El capítulo 8 de Deuteronomios y el verso 2. Mira lo que dice la Escritura de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el verso 6, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes,
tierra de trigo y de cebada, de vides y de higueras, de granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Aleluya. Gloria al Señor. Es interesante cómo en este verso Dios se dirige a Israel, se dirige a aquella generación que ha nacido en el desierto, y le da un consejo muy importante, que es lo principal que nosotros debemos de tener. En el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios Todopoderoso se está asegurando siempre de que sus planes y sus propósitos acontezcan en nuestras vidas y se lleven a cabo, pero hay requisitos, hay estatutos, hay mandamientos que nosotros debemos de conocer, y no solamente debemos de conocer, sino que debemos de hacer lo que dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando una de las formas de agradar al Señor, de demostrar que le temo al Señor, es andando en sus mandamientos y sus estatutos. A estas alturas ya Israel está aún en la línea, a un borde de cruzar la frontera y de tomar posición de la tierra que Dios tiene para ellos, donde Dios dice que es buena tierra, que es una tierra de arroyos, es una tierra de aguas, de manantiales, es una tierra de trigo, de cebada, de higuera, de granados, es una tierra de olivos, es una tierra de aceite y es una tierra de miel. Esa era la promesa que Dios le había hecho, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí hay una generación en la cual Dios está enfatizando y dándole el consejo de la palabra del Señor, de que deben de mantenerse en la línea para que el convenio que Dios ha hecho no se pierda y las promesas sean alcanzadas y tampoco se pierdan. Dios es un Dios de promesas, pero Dios es también un Dios de mandamientos y de estatutos, amado hermano, que nosotros como su pueblo, nosotros como hijos de Dios, debemos de hacer memoria siempre. Y el Señor le está diciendo aquí a Israel: acuérdate por el camino que te he traído estos 40 años. Por eso yo le he puesto a esta reflexión: nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Porque antes de Dios meterlos en esos 40 años por el desierto, estos eran esclavos en Egipto. Eran gente despreciable. Eran gente que daban lástima, eran esclavos, donde comían cebollas, ajos, rábanos, donde tenían una opresión, una persecución terrible. Pero el Señor le revela a su padre Abraham, cuando Abraham estaba en el sacrificio, y le dice que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta él. Bueno, se lo reveló a Abraham cuando vio aquella oscuridad y le dice que iban a estar en cautiverio 400 años.
Pero el clamor de ellos llegó ante la presencia de Dios, y en Éxodo capítulo 3 Dios comisionó a Moisés y lo envió a liberar a su pueblo y lo sacó con mano poderosa. Y si nosotros vemos en el pasaje, en esos 40 años, dice la escritura que el vestido de ellos nunca se envejeció, ni tampoco el pie de ellos se hinchó en ese desierto caloroso. Y el Señor le dice en el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, Dios, tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos y los estatutos del Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Israel, de dónde yo te he sacado, y no se te vaya a olvidar quién fue el que te ha dado el auxilio, la ayuda, el poder para llegar de donde estás. ¿Cuántas personas, lastimosamente, hermanos cristianos en la fe, ahora que ya están en lugares altos, le dieron la espalda a Dios? Se olvidaron de su Creador, de su Señor, de aquel Dios todopoderoso que les dio el favor, en ese camino, le dio el favor en esa compañía, le dio el favor en ese ministerio, y se engrandecieron y ahora se han vuelto orgullosos, arrogantes y prepotentes. Qué interesante, qué lástima. Por eso el salmista, cuando el salmista llegó a conquistar reinos, hizo prodigios, señales y maravillas, y se sentía que tenía todo, dijo: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El hombre y la mujer que nunca se olvida de dónde Dios lo ha sacado, ese hombre y esa mujer se mantiene humilde, sencillo. ¿Cuántos predicadores de la palabra hay arrogantes y prepotentes y orgullosos? Y Dios se empieza a apartar poco a poco, porque al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo mira de cerca. Que nosotros podamos ser gente que nos acordamos de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Que nosotros podamos ser un pueblo que hagamos la diferencia en esta generación. Mire lo que le dice el Señor a Israel en el capítulo 6, en el verso 10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios tuyo es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Interesante. Qué tremendo el consejo que Dios le da. Le dice el Señor todas las cosas, porque sí, ciertamente, hermanos, los planes de Dios son buenos para los hombres. Es cierto, hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, hay dificultades, hay escaseces, hay desafíos, hay enemigos, pero Dios Todopoderoso sobrepasa todas esas cosas. Al final de la jornada, Dios nos da la victoria. Al final de la jornada, Dios
nos hace pasar por esas circunstancias para preparar nuestro espíritu. Al final de la jornada, todos nuestros enemigos retroceden y son vencidos por nuestro Dios. Porque del Señor es la guerra. Mía es la guerra. Yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Y el Señor le estaba diciendo a Israel, no vayas a pensar, no te vayas a olvidar que fue Dios el que te dio el poder. ¿Cuántas personas se les olvidó que fue Dios el que dio el poder? Que es la unción de Dios el que hace todas las cosas en nosotros y no por nosotros mismos. Moisés le dice al pueblo bien claro en el capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33 y capítulo 34. Cuando sube al monte Pisga, que está en la cumbre de Jericó, Moisés dice, ¿saben qué? Dios ya me dijo que ustedes se van a olvidar después de mi partida. Qué triste y qué lamentable es olvidarse de donde Dios los sacó a uno. Todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos un pasado. Bien, recordémonos de ahí donde Dios nos sacó. Gente que estaba perdida en el mundo en extremo. Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Y de allí Dios puso su misericordia, puso su amor y permitió que viniéramos al conocimiento de su amado Hijo. Es interesante. Mire lo que dice el verso, en el verso capítulo Deuteronomio capítulo 8, en el verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte, mire qué tremendo, de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Cuántas personas se han inclinado al Dios familia y han olvidado al Dios verdadero? ¿Cuántas personas se han inclinado al Dios dinero y se olvidaron del dueño del oro y la plata? ¿Cuántas personas se han inclinado al Dios casa, al Dios terrenos, al Dios milpas, al Dios propiedades, y se han olvidado de su Dios? Todas esas cosas, dice Dios, todas esas riquezas, si yo quiero bendecirte. Pero si pones a eso antes que a mí, entonces hay problemas. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo Primera de Reyes, en el capítulo 2, ahorita cerramos, Primera de Reyes, capítulo 2 y el verso 1 dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciéndole, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La clave es no olvidarse del Dios del cielo, no olvidarnos quiénes somos, no olvidarnos de dónde nos han sacado, porque antes de la caída es la altivez de corazón. ¿Quién es el que se altiva? El que se olvida que es Dios el que le dio el poder para hacer las riquezas. Es interesante,
El salmista dijo: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de mis beneficios. En Santiago dice: no seáis olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Interesante. En Santiago capítulo 1 del verso 22 al 27, no seamos olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El consejo está allí, hermano. El consejo está en la palabra del Señor. Que podamos nosotros permanecer sencillos delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás. En sus contrataciones violó, atravesó las líneas, se enorgulleció y se olvidó que era un querubín protector y no el creador. Y fue desechado y fue destituido de su lugar. Israel, después de tantas veces que Dios le habló, al final se le olvidó y tuvo que ser desechado. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres que nunca los olvidemos de donde Dios nos sacó. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Que tengan la oportunidad de ver este video. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones de parte de Dios.